In progress. Muy bien, vamos a continuar con estas pláticas del curso taller y es un honor, es un placer presentar primeramente a mi amigo, el doctor José Juan Martínez García, médico adscrito a la unidad de terapia intensiva del Hospital General de Pachuca, jefe de la terapia intensiva del Hospital San José Satélite, jefe de enseñanza del Hospital San José Satélite y profesor adjunto en la Residencia de Medicina de Enfermo Estado Crítico de la Universidad Anáhuac Norte. Es un placer presentarlo. Muchas gracias. Me han pedido, cuando Sergio me comentó, oiga doctor, necesito que dé una plática. Digo, sí, las que quieras. Quiero que dé nutrición en el paciente con falla respiratoria. Le digo, perfecto. Pero también en el renal le digo, bueno, eres mi amigo o mi enemigo. Pero en 30 minutos, no hombre, ya, te voy a reclamar. Bueno, para no retrasarlos. Hablando del paciente con falla respiratoria aguda, recordemos, y vamos a hacer unos antecedentes rapidísimos, importantes. Recordemos que el paciente con falla renal, con falla respiratoria aguda, tiene problemas en la oxigenación y en la eliminación del dióxido de carbono. Entonces, la nutrición debe estar encaminado a eso, ¿sí? En menos producción de dióxido de carbono y en la oxigenación del paciente. Veamos algunos aspectos generales en donde se absorben los nutrientes. En el duodeno, en la parte superior del duodeno, se absorben ácidos grasos, vitaminas. En el estómago empiezan a absorberse algunos minerales. En el yeyuno, en la parte distal, las vitaminas. Cuando tenemos esos síndrome de intestino corto, pues todo esto va a alterarse. ¿Cuándo iniciamos nutrición? Cuando el paciente tiene estabilidad. Estabilidad es un lactato menor a 1.2, una presión arterial media de 65 o más. Se puede iniciar incluso nutrición enteral o parenteral, pero con estos parámetros. Ya en las guías ESPEN y ASPEN nos dicen, un paciente que está más de 48 horas en la terapia intensiva es potencialmente un paciente que puede caer en desnutrición. Entonces, todos los pacientes que cursan con más de 48 horas en terapia intensiva debemos iniciar nutrición. No nos dicen cuánto, incluso algunos autores hablan de una nutrición trófica que equivale al 20% de la nutrición basal. No por darle mucho, el paciente va a sobrevivir más. Entonces, varios estudios demostraron que si nosotros le damos, por supuesto, si no le damos, la mortalidad se eleva, pero si lo sobrealimentamos también. Entonces, un porcentaje de calorías aplicado al paciente crítico va de 60 a 100 de los requerimientos calóricos basales. ¿Por qué vía le damos nutrición? Esto es aplicado a cualquier paciente en estado crítico o no. Todos sabemos que la mejor nutrición es la que aplicamos por vía digestiva. Sin embargo, en algunos pacientes, cuando no tenemos esa función intestinal o por su patología no nos permite nutrir al paciente por vía digestiva, damos nutrición parenteral. En aquellos pacientes en donde no es bien tolerada la nutrición enteral y no alcanzamos los niveles, todo el gasto energético que quisiéramos aportarle, podemos utilizar nutrición mixta. Eso es en forma general. Bien, ¿qué hacemos en nuestras unidades? Tenemos que evaluar al paciente y esta clasificación de GLIM nos permite saber con exactitud qué pacientes
tienen más riesgo de desnutrición, ¿sí? Solo con aplicar criterios fenotípicos y criterios etiológicos podremos poner a nuestro paciente en una clasificación en donde decidimos iniciar tempranamente nutrición, ¿sí? En la unidad de terapia intensiva del Hospital General de Pachuca, clasificamos a los pacientes y a las 48 horas estamos dando nutrición por lo menos trófica. Y eso ha disminuido en mucho la desnutrición, por supuesto, pero también la sobreinfección. Bien, ahora vamos a entender algo del metabolismo pulmonar. Sabemos que todo paciente con lesión pulmonar aguda o SIRA tiene un hipercatabolismo, un catabolismo proteico y en donde se incrementa, en esta patología se incrementa hasta un 15 a un 20% del consumo de oxígeno total. También disminuye la síntesis de liberación de surfactante a través por efecto del factor de necrosis tumoral. Los ácidos grasos constituyen el sustrato energético fundamental que hacen que utilizan los neumocitos tipo 2 para formar el surfactante. Recuerden darle elasticidad del alveolo. El neumocito no tiene la capacidad de almacenar glucosa como otras estructuras orgánicas. La glutamina es un buen sustrato energético, lo utilizan los neumocitos tipo 2 y esto le da un carácter especial en la nutrición de estos pacientes. Bueno, es importante saber que cuando nosotros aplicamos un sustrato, un macronutriente, glucosa, aminoácidos o grasas, se hizo una correlación entre cuánto produce de CO2 y cuánto se necesita para poder metabolizar ese sustrato. Y se demostró que la glucosa tiene un coeficiente de 1, es muy alto, ¿sí? Entonces, no puede ser un sustrato para este paciente, o tiene que ser más disminuido. En cambio, los ácidos grasos tienen un sustrato menor y producen mayor moléculas de ATP. Bien, con respecto a los requerimientos calóricos los vamos a realizar con calorimetría indirecta indiscutiblemente, pero este tema es bien delicado porque es un equipo bastante caro y no en todas las unidades lo tenemos desafortunadamente. Quisiera saber en sus unidades, ¿quién tiene calorimetría indirecta? Muchas felicidades. Pero bueno, en las que no tenemos que utilizar fórmulas. En las guías ASPEN y ESPEN dicen, oye, pues si no puedes tener calorimetría indirecta y no quieres hacer fórmulas, por lo menos ponle 25 a 30 kilocalorías por kilo día a ese paciente. Y entonces lo estadificas en qué tipo de patología estás y le vas aplicando los sustratos. A nosotros en la terapia intensiva del Hospital General nos gusta mucho la de Jones, porque aplica a respiración espontánea, ventilación mecánica y también tiene un sesgo con pacientes obesos, que casi no hay en México, y en pacientes con trauma o quemaduras. El objetivo, como ya vimos en los estudios que les presenté, es aportarle por lo menos el 60%, 50% en los primeros días y después elevarlo no más del 100% del gasto energético basal. Me gusta mucho el término individual, dinámico y ajustado a cada fase de la evolución. Como ustedes vieron, el paciente que presentó el doctor Sergio de Tampico era un paciente obeso, intubado, en prono y probablemente con hemodiafiltración, en donde incluso podemos aplicar hasta 2.5 gramos de proteínas en 24 horas. Es altísimo, pero se puede aplicar. Y entonces esa es la fase dinámica.
Bien. Comentábamos, las guías ESPEN del 2023 nos dicen, por lo menos aportarle 20 a 25 kilocalorías por kilogramo al día. El aporte proteico va de 1.2 a 1.5 gramos por kilo diario y la cantidad de glucosa debe ser entre 40 y 50%. En el paciente con falla respiratoria aguda no debemos rebasar el 50% por la producción de CO2. Este es un esquemita porque de pronto se nos olvida medir el nitrógeno. No podemos tener nutrición sin un balance nitrogenado. Regularmente no solicitamos el nitrógeno en orina y es fundamental para tasar cuánto está perdiendo de proteínas nuestro paciente. Una forma, tal vez la doctora que tiene calorimetría, una forma de ver cómo pierden masa muscular los pacientes es con tomografía. Llevarlo a tomografía nada más para checar la masa muscular, es muy fifí, pero bueno, se hace. Checamos aquí este paciente, vean la cantidad de masa que perdió este paciente y lo que tratamos de demostrar es que necesitamos tener un balance nitrogenado por lo menos neutro, ¿sí? El balance nitrogenado es la ingesta proteica entre 6.25, que quiere decir que por cada gramo de nitrógeno estamos aportando 6.25 gramos de proteína, menos la suma del nitrógeno ureico entre 0.80 más 2.5 gramos que se pierden por las heces y por el sudor. ¿Ok? Este paciente, por cierto, es un enfermero que se dedicaba a hacer el CrossFit. Le dio COVID y estuvo 3 semanas. Y a las 3 semanas traía traqueostomía. Aquí ya no se ve la gastrostomía, pero de verdad perdió 25 kilos de peso. Pero lo que llamó más la atención fue la pérdida de masa magra que perdió el paciente. No pudo tener los intercostales para respirar. Este paciente, este ejemplo es muy característico para nuestros pacientitos, porque quisiéramos que llegaran como aquel, pero más bien llegan como quedó. Entonces, la nutrición es más preponderante en nuestros pacientes de la zona del Valle del Mezquital, de la zona serrana, que llegan, yo creo que este es un piropo, ¿no? Llegan más desnutridos todavía. Bien. Hablando de ácidos grasos, se le había dado un auge importante a los omega 3 porque moderan trataron de moderar los procesos inflamatorios. Los ácidos grasos omega 6 por la vía del ácido araquidónico son más proinflamatorios, producen mayor vasodilatación y agravan más a estos pacientes. Sin embargo, en una revisión que se hizo, demostraron que no hubo ninguna disminución de la mortalidad a 6 meses, a 3 y a 6 meses con la aplicación de omega 3 y antioxidantes. Bien. Para los pacientes renales, ya el doctor Poblano nos hablaba de que la insuficiencia renal se define como un descenso abrupto en horas o días de la función excretora del riñón y de la diuresis. La prevalencia en estos pacientes va de 5 al 10%, 5 al 20% de los pacientes hospitalizados y hasta casi el 50% de ellos requieren de terapia de reemplazo renal. Aquí quisiera abrir un paréntesis y claro, es bien importante definir que estos pacientes con falla renal tienen la facultad de retener líquidos y entonces la nutrición se enfoca en disminuir el aporte de líquidos primero, en disminuir el aporte de proteínas, pero una vez que entramos a terapia de reemplazo renal, cambia. Y ahí viene la dinámica de la nutrición. No podemos darle la misma nutrición a un paciente que está con falla renal aguda
a un paciente que ya está con terapia de reemplazo renal. Por supuesto, hablando de macronutrientes, en los pacientes con falla renal, por patología, por cualquier patología, hay un aumento de la glucogenólisis hepática y gluconeogénesis debido a un aumento en las hormonas implicadas en el estrés. Hablando de lípidos, la lipasa hepática y periférica determina un aumento de los triglicéridos y en lipoproteínas de baja densidad. Y de proteínas hay, por supuesto, un aumento del catabolismo proteico como consecuencia de la acidosis metabólica y en la síntesis proteica de los aminoácidos. Y esto disminuye tanto el tamaño de la fibra, este hipercatabolismo disminuye el tamaño de la fibra como la función de del músculo esquelético. Bien, los requerimientos. Energía, ya vimos, vamos a darle entre 20 a 30%. Los carbohidratos van a ser de 3 a 5, máximo 7 gramos por kilogramo día. De grasa entre 8 y 1.2. Cuando tenemos terapia conservadora, pero cuando tenemos terapia extracorpórea, basta 1 a 1.5 gramos por kilogramo día de proteína. Y cuando tenemos terapia de reemplazo renal, con hemodiafiltración, hasta 2.5 gramos. Aquí solo para demostrar, sodio, algunos electrolitos, 30 a 50 mil equivalentes de potasio, en fase oligúrica. La dinámica de esto es que tenemos que reemplazar todo lo que perdemos con los diuréticos, al igual que en los otros electrolitos. Bien, ya sabemos que vamos a utilizar la vía digestiva. Ahora, ¿qué suplementos tenemos en el mercado? En el mercado, por lo menos en el mexicano, existe el Nepro, pero también en nuestras unidades pues no tenemos un suplemento ideal, ya que es costoso y pues no lo tenemos al alcance. Podemos ofrecer nutriciones artesanales, aunque sabemos que no vamos a cumplir con todo lo que nuestro paciente requiere. Entonces, recordemos, en el gasto, en los requerimientos basales de este paciente serían 35 a 40 kilocalorías por día. Para 10 de estos se van a distribuir entre el 10 y el 15% de proteínas, el 55% de carbohidratos y de 20 a 30% de lípidos. Cuando el paciente entra a terapia de reemplazo renal, cambia e insistimos, el aporte de proteínas se eleva incluso hasta 2 a 2.5 gramos de proteínas. El objetivo primario de todo paciente, particularmente en falla renal aguda, es la recuperación de la función renal y preservar la masa magra, si no, no vamos a poder extubar a ese paciente. Bien, termino diciéndoles, iniciar nutrición en pacientes en UCI que están que van a permanecer más de 48 horas en nuestra unidad. El acceso gástrico debe utilizarse como método estándar para iniciar nutrición enteral. La nutrición parenteral debe implementarse de 3 a 7 días. Hubo muchísima discusión con mi amigo Neri, que decía, ya vamos a iniciar, Neri, porque pues, vemos que no lo vamos a alcanzar. Doc, todos los artículos dicen que al quinto día, bueno, al quinto día. En pacientes ventilados mecánicamente, el gasto energético debe atenuarse mediante calorimetría indirecta, y para pacientes con falla respiratoria aguda, el aporte de proteínas debe ser de 1.2 a 1.5 gramos kilogramo día. Para pacientes con insuficiencia renal aguda, el aporte de proteínas inicial va de 0.8 a 1, pero con la terapia va de 1.5 a 2.5. Si tuviesen alguna pregunta, estoy a sus órdenes. Pues entonces vamos a